Dios les bendiga, Dios te bendiga más. Aquí estoy para servirle, Pastor Elizabeth Silverio. Hemos regresado para enseñar la Escritura. Tenemos un tema: sapos dentro del matrimonio. ¿Qué pasa si yo me caso en la iglesia y me divorcio con la misma persona que me casé dentro de la iglesia? ¿No puedo volver a rehacer mi vida? Estoy en pecado, soy un repudiado, soy una repudiada. ¿Debe la iglesia cercenarme? Es que la religión es asesina. Donde yo como hombre y yo como mujer no quiero someterme, no quiero abordar situaciones, sino que simplemente a mí no me gusta cómo tú cocinas, esto se termina. Esas excusas vanas que carecen de un peso para un acto legal. Tú hablas lengua, tú estás en toda la campaña, tú te tiras al piso, tú te arrastras en el piso, tú te prendes en candela, Ay, pero tú no cumples con tu casa. Dios mío. No lleva la comida que la Biblia Ay, te manda a llevar. Tú no sustentas tu casa, pero yo tengo que mantener la apariencia. Tú estás viviendo un repudio. dentro del matrimonio. Entonces, Hebreos nos manda a que el matrimonio sea de una manera honrosa. Nosotros tenemos miles de casos de repudio y de dureza de corazón que no son abordadas. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque las iglesias no tienen un departamento de intervención familiar. El matrimonio no es una profecía. El matrimonio no es un encanto. El matrimonio es una decisión. Yo decido todos los días soportarte, tolerarte, respetarte, amarte. Yo decido esto. Bendiciones, mi gente linda. Estamos una vez más en esta tu plataforma Distrito Cristiano RD. Pero hoy no estoy solo. Estoy con una mujer de trayectoria, estoy con una persona de Dios, la cual trae un tema poderosísimo para edificación de tu casa, de tu vida y de tu ministerio. Estamos junto acá con nuestra amada pastora. Hola, pastora, bendiciones. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Yo quiero que sea ella que se presente, Elizabeth. Dios les bendiga, Dios te bendiga más a la plataforma, a tu vida. Aquí estoy para servirle, Pastor Elizabeth Silverio. Hemos regresado para enseñar la Escritura. Excelente, pastora. Así que no te salgas, no te desconectes. Abróchate los cinturones porque viene algo poderosísimo para tu vida. Te invito a que te suscribas una vez más en esta tu plataforma Distrito Cristiano RD, en el nombre de Jesús. Dime tú, ¿con qué tema tú vas a edificar a estas personas hoy? Bueno, tenemos un tema. Estuvimos orando a Dios, pastora. Estuvimos poniendo todo en manos de Dios antes de venir acá a su hogar. Y tenemos un tema: sapos dentro del matrimonio. Escuchen esto. Algo poderosísimo, pastora. Yo creo que hay sapo, hay rana, Wow. hay cosas que saltan. Hay otras que le han puesto en una olla de presión y al tomar presión se inflan y a veces no pueden saltar por la tanta presión que se ha ejercido en cuanto a la ausencia de un exégesis correcto de la Escritura y una buena hermenéutica para la interpretación bíblica. Excelente, poderosísimo. Pastora, ¿y qué podemos coger de base? Fundamentos bíblicos. Vamos a empezar, como usted diga. Tiene el espacio abierto, tiene las cámaras disponibles y tenemos el tiempo. No, yo estoy lista para que tú me vayas abordando, me vayas haciendo algunas preguntas, pero por ejemplo, dentro de lo que es el trazo, palabra matrimonio, divorcio, recasamiento, dentro de las congregaciones, existe un margen de maltrato, especialmente a las personas que tienen que verse en una situación de recasamiento o divorcio, que se da dentro de la misma iglesia. ¿Qué pasa si yo me caso en la iglesia y me divorcio con la misma persona que me casé dentro de la iglesia? ¿No puedo volver a rehacer mi vida? Estoy en pecado, soy un repudiado, soy una repudiada. ¿Debe la iglesia cercenarme? De manera que muchas personas han abandonado la fe por este punto neurálgico, sin resolver en una interpretación simple, como poder nosotros instruir a la persona en los mandatos bíblicos correctos, en qué es y en qué no es. Por ejemplo, ¿a quién Dios le dijo, dale carta de divorcio? ¿A quién le dijo Dios eso?
Bueno, en el principio se le permitiera darle carta de divorcio a la mujer, Pero ¿a quién Dios se lo dijo y por qué? Se lo dijo a Moisés. a Moisés. Y se lo dijo a Moisés porque había un conflicto ¿de qué? De dureza de corazón. Cuando el pueblo y estas personas que gravitan en la ley tienen la situación de repudiar. Primero tenemos que irnos al origen y a la cultura. Ellos no tenían una sola esposa. Estamos hablando del origen del occidente y del oriente. Ellos podían tener 2 o más esposas. Lo que, por ejemplo, no es como nosotros en cultura latinoamericana. Por ejemplo, para nosotros 2 o más mujeres lo convierte en ¿qué? En una... Bígamo. Para ellos no. Para ellos es normal y es parte de su cultura tener una o más esposas. Por lo que un hombre repudiaba a una de sus esposas, tenía otra, pero esta mujer quedaba en estado de ilegalidad, porque quedaba atada a ese matrimonio sin poder rehacer su vida, lo que convierte el repudio en una ilegalidad a nivel de ley, en una injusticia. Y es por esto que el Señor le dice a Moisés, a causa de la dureza de corazón, dale carta de divorcio, que es una parte que es importante que podamos diferenciar. El repudio y el divorcio no es lo mismo. ¿Dónde estamos leyendo, pastora? Vámonos a Mateo. Todo el mundo vaya a su Biblia, vámonos a la escritura. Segunda de Mateo, San Mateo 19, que es la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. ¿Puede leer? Ayúdame. Ayúdame a leer. Vamos a ver si tú me ayudas y la audiencia me ayuda. Excelente. Vamos a Mateo, capítulo 19, a la altura del verso 1. La palabra de Dios será leída en el nombre de Jesús. Amén. Y aconteció que cuando Jesús terminó esta palabra, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Vamos a poner eso en letras rojas. Tentándole. Y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el hombre los hizo al principio varón y hembra? Los hizo. Y dijo, por esto hombre dejará padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no serán ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Vamos a detenernos ahí para yo poder explicar el texto. Una de las cosas que más daño nos ha hecho a nosotros dentro de las congregaciones y en la religión, porque algo que debo subrayar con rojo, es que la religión es asesina. Dios mío, escuchen esto. Aparte de ser asesina, es atrevida. Wow. La religión se ha atribuido interpretaciones que han llevado vidas al cautiverio y han sumergido vidas en el desorden. Pero de igual forma han dañado cantidad de personas por la mala interpretación bíblica. Cuando leímos este texto, lo primero a resaltar aquí es que ellos estaban preguntando no con una buena intención. Había una tentación. Por eso es que Jesús le responde con una pregunta. ¿Qué pasaba en ese tiempo, pastora, cuando se quebrantaba la ley? Por eso La ley mosaica. Jesús le responde con una pregunta. Escrito está, y ustedes saben que en la ley, quiere decir, ustedes tienen conocimiento de lo que me están preguntando. Me lo están preguntando para que yo contradiga la palabra. Y algo importante en el carácter de Jesús es que Jesús no vino a abolir la ley, él vino a cumplirla. Dios. Y al venir a cumplir la ley, él se hacía en sí mismo el pan que ellos tenían que digerir. Aleluya. Esto era lo difícil aquí.
Quiere decir, ustedes están llenos del conocimiento de la ley, pero ausente de la revelación de la Escritura. Santo. Cuando la Escritura no es revelada, existe una ausencia en la vida que la profana, que es caer en la religión y en la parte ortodoxa de la misma. Aquí había un problema. Ellos vienen a Jesús diciéndole que le es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. El problema que pasaba cuando Moisés es que era por cualquier cosa que alguien decía, te repudio y este matrimonio se termina. No era correspondiente ni era justo el acto. Y por tal condición entonces se habla de dureza de corazón, que es lo que gobierna el carácter humano. Dios. Esa parte donde yo como hombre y yo como mujer no quiero someterme, no quiero abordar situaciones, sino que simplemente a mí no me gusta cómo tú cocinas, esto se terminó. A mí no me gusta cómo tú te ves, pues tú tienes que estar claro antes de tú entrar a un matrimonio cómo es que esa persona se ve. Excelente. Tú no puedes decirme adentro del matrimonio que a ti no te gusta la nariz de Juana, porque antes de tu casarte tú tenías que ver la nariz. O sea, Tomen ojo, hombre. tenemos que estar claros en esto. Entonces, esas excusas vanas que carecen de un peso para un acto legal. Entonces Jesús le dice, ustedes deben saber qué es. Y le responde con una pregunta. Si está escrito, ustedes lo saben. Ahora bien, Jesús en su respuesta es impactante. ¿Por qué Jesús es impactante en su respuesta? Porque Jesús sabe que la intención no era edificar. Y te voy a decir esto. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo a la iglesia digerir la escritura? Porque en los puntos que nos enfocamos son en los puntos de los fariseos. Eso es lo que cobra rating. Dios mío. El morbo, el fariseísmo, la mala intención es lo que cobra rating. Y lo que verdaderamente edifica no se toma en cuenta. Wow. Entonces, ellos estaban en el punto de la trampa. Vamos a esto. Sí, era una trampa. Entonces, Evidentemente. era una trampa. Pero a mí me impacta mucho la respuesta de Jesús. Yo quiero que vayamos al versículo 4. Él respondió, ¿no habéis leído? ¿No saben ustedes que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Quiere decir que lo que se instituyó en Edén, varón y hembra. El primer matrimonio instituido, ¿cuál es? El de Adán y Eva. Le dan y Eva. Y ojo con esto. Y tuvo problemas. Ahí no hubo juez, ahí no hubo una bendición. No. Ahí hubo una institución divina. Ellos fueron instituidos por Dios, colocados ahí y creados. O sea, porque la gente entiende que el matrimonio de Dios fue el que fue al juez y firmó. No, mira, Hay gente, pastora, que vienen en... Esto va a sonar pesado. sí, en un sí. lecho sin mancilla. Ujú, ujú, De afuera. Y vienen a los caminos. ujú. Y son las parejas más felices del mundo. Es que ahí tiene que ver un tema de corazón. Ahí hay un aspecto a destacar. Existe un matrimonio de no creyentes más ordenado que el de cualquier creyente. Hay gente que ha decidido formar una familia. El matrimonio no es una profecía. El matrimonio no es un encanto. El matrimonio es una decisión que día a día debe ser construida y es para persona madura. Entonces, es una decisión. Yo decido todos los días soportarte, tolerarte, respetarte, amarte. Yo decido esto. Ahora bien, ¿por qué tenemos personas que sus matrimonios son altamente bendecidos, aunque no sean creyentes? ¿Por qué? Porque su conducta compete en la justicia. Tenemos creyentes que son injustos dentro de sus matrimonios. Sí, acá lo está. Y usted hablaba ahorita. Lo vamos a tocar. Y usted hablaba ahorita de un punto del repudio. Injusticia. Injusticia. Nos vamos a ir profundo. ¿Qué significa para usted repudio? Vamos a la palabra repudio y quiero que usted ponga atención para que entienda por qué estamos explicando esto.
El sinónimo de repudio, rechazar, condenar, desaprobar, censurar, reprobar, Vergonzoso. recusar, Vergonzoso. llevar a vergüenza, Indigno. indigno. Quiere decir que alguien casado puede repudiar a una persona aún dentro del matrimonio. Wow, eso es pecado. Sí, vamos a explicarlo. Tú eres evangélico, tú eres evangélica, tú te llenas del Espíritu, tú hablas lengua, tú estás en toda la campaña, tú te tiras al piso, tú te arrastras en el piso, Y en la noche. tú te prendes en candela, Ay, pero tú no cumples con tu casa. Dios mío. Tú a tu casa, mi querido, no llevas la comida que la Biblia Ay, te manda a llevar. Tú no sustentas tu casa. Oye bien. Pero también tenemos gente que por no perder una posición de liderazgo, wow. Shanao. pastores, Dios que líder, que aquel, que fulano, pues yo soy la líder de dama. Pues yo estoy separada de mi esposo, en habitaciones separadas. Dios. Dormimos en cuartos separados, pero yo tengo que mantener la apariencia. Tú estás viviendo un repudio Dentro del matrimonio. dentro del Eso matrimonio. es un sapo dentro del Y matrimonio. eso es un sapo. Igual que un hombre diga, no, que yo no quiero tener relaciones con Juliana. Mi hermano, la Biblia a usted le dice claro que usted no se puede negar a ella ni ella a usted. Entonces, nosotros tenemos miles de casos de repudio y de dureza de corazón que no son abordadas. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque las iglesias no tienen un departamento de intervención familiar. Porque la consejería de hoy es mandarte a orar. Tú padeciendo una condición familiar de desórdenes, incluso sexuales. Vamos a orar. No, mi amado, no podemos orar. Mira, yo siento a Dios con esto que tú estás soltando, pastora, y discúlpeme que me intervenga. Mira, se supone que supuestamente, ¿por quién dicen que el libro de Hebreos fue escrito? El libro de los Hebreos. Me parece, Dicen que es Moisés. pero creo fielmente que Hebreos pertenece a la línea apostólica. La línea apostólica. Si nos vamos a la doxégesis del mismo o a la doxología y exégesis bíblico, Hebreo tiene una línea apostólica. Puede que tenga cavidad. Por la línea inspirativa que tiene. Pero es línea apostólica. Es línea apostólica. Pero escucha lo que dicen los hebreos. Escucha lo que dicen los hebreos. Hebreo 13:4. Sea el matrimonio honroso. El matrimonio honroso en todos. O sea, en todo. Y el lecho sin mancilla. Matrimonial sin mancilla por los inmorales, los adúlteros, lo jugará Dios. Sea el matrimonio honroso nuevamente todos. Y el lecho matrimonial sin mancilla, porque los inmorales lo jugará Dios. Escucha esto. Sea honroso. O sea, sea digno. La Biblia, hablábamos ahorita que el repudio es sinónimo, es contra de honra. Total. Entonces, Hebreos nos manda a que el matrimonio sea de una manera honrosa. De hecho, si tomas esto que dice a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará. Es el texto más usado por la religión para acusar. Para acusar. A alguien que haya vivido un desorden y haya tenido que incluir en un segundo matrimonio. Es importante destacar lo mismo. ¿Por qué a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios? Porque el adulterio y la fornicación es a causa de algo llamado porneia. La porneia es la licencia sexual de los desórdenes sexuales. ¿Qué implica la fornicación y qué implica el adulterio? Una persona dentro de un matrimonio. Eso es en término bíblico. Bíblico. Y es en término específico de explicar el tema del desorden en el que, ¿por qué dice que lo juzgará él? ¿Por qué dice lo juzgaré yo? Primero, alguien puede estar en una condición típico de desorden sexual, por ejemplo, consumir pornografía, tener una relación extramatrimonial dentro de lo que es mandar mensajes por DM, que las fotos, y en eso ha incluido un sinnúmero de personas.
en el tema del desorden sexual. ¿Por qué? Porque no hemos querido tocar el tema de la pornea, que es la puerta que abre este abismo. Wow. Es algo que lleva tu alma a esos niveles profundos de desorden. Puede ser mujer como también hombre. Y llega la mujer a adulterar y lleva al hombre a fornicar. Puede estar dentro del matrimonio. Esta es la licencia. Abren puerta a los demonios. Ahora, la pornea es lo mismo que también la escritura dice, a no ser por causa de fornicación. Vamos a verlo. Vámonos para la escritura. Porque el que usa estos versículos para decir no se pueden volver a casar, no perece. La única aprobación que tiene una persona que tenga un matrimonio y haya incurrido en un divorcio dentro de la iglesia, no fuera, porque el que viene con una situación de fuera es otro punto a tratar, es la pornea. Lo quiero explicar y lo quiero leer. Y ahora que usted enfatiza el tema antes de leer, hay gente viviendo en pornea aún sin casarse. O sea, porque la Biblia habla claro, ellos utilizan el término a los adultos y a los fornicarios, lo va a juzgar Dios, pero a los que se han casado y los que no. Sí, es que la pornea es una puerta, y es una puerta de licencia y desorden sexual. Ahora bien, Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a salvo por causa de ¿qué? De Salvo. Fornicación. ¿Qué significa la palabra salvo? Vamos a ver. Es decir, está haciendo aquí un punto y aparte. Quiere decir, por lo único, esto es lo que quiere decir la escritura, por lo único que es permitido a nivel legal en un creyente, el recasamiento Wow, muy fuerte. es a causa de salvo Por causa. por fornicación. Es decir, en términos jurídicos, si usted encontró a su esposa, escuche esto, le voy a soltar esto a los que están oyendo, sí, con una persona en su casa, ya sea, usted pierde todo el derecho. es así, legalmente. Legalmente. Y la justicia a la cual usted acude al juez civil le permite usted volverse Sí, a casar. es correcto. O sea, si vamos a todo lo que se llame justicia, todo lo divino fue instituido por Dios. Todo lo que hecho está, fue hecho de lo que no se veía. El mundo físico se rige por leyes físicas y por leyes espirituales. La Biblia tiene leyes. El plano divino tiene leyes. El plano terrenal tiene leyes. Y si alguna de ellas tiene irrupción para no ser cumplida, se convierte en injusticia. Este verso también dice, y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Estos son los versos en exégesis mal explicados. Suélteme eso. ¿Quién es la repudiada? La repudiada es alguien que está en un vínculo matrimonial en medio de una separación apartada a nivel de justicia. Por eso es que dice, si tú te casas sin tener causa, si tú te divorcias sin tener causa para hacerlo, oye bien, tiene que haber una causa y un peso legal. Si no, no es válido. Es decir, tú no me puedes decir que por incompatibilidad de caracteres, porque a mí no me gusta como Juan ronca, no voy a divorciar. No, es que el Señor no está de acuerdo con el divorcio. No está. Y no estamos diciendo que hay que divorciarse. No, para nada. Estamos aclarando. Pero tenemos que aclarar el conflicto de aquellos que están atravesando por procesos. Por ejemplo, hemos tenido personas, y yo he manejado casos, en una de las reformas que tuve que hacer a nivel de una situación institucional de doctrina. Fue un caso de una joven que su esposo la enfermó de SIDA. Yo siempre argumento, cuando toco este tipo de temas, argumento esto. ¿Por qué la enfermó de SIDA él?
por una resistencia religiosa. Dios mío. Es que tú hiciste iglesia, te quitamos todo, el ministerio. La presión fue tan elevada que esta muchacha decide por obediencia. Sus papás pastores, una muchachita que siempre se guardó para Dios. Pero ¿qué pasó? Un mal manejo administrativo bíblico llevó a que esta muchacha se enfermara. Muy fuerte. Este hombre en la calle y esta muchacha le pasaron esta transmisión sexual. ¿Qué respuesta tenía la religión frente a eso? ¿Fue Dios que permitió eso? No fue Dios. Fue el mal manejo bíblico del conflicto. Si yo voy donde mi pastor, donde mi pastora, y le explico que estoy viviendo maltrato físico, psicológico, emocional o cualquier otro, jamás se me debe enviar a orar. Se debe intervenir a nivel familiar. Y de no haber un cambio en la otra persona, se debe recomendar la separación. Porque tenemos una vida en riesgo. Y nosotros no podemos utilizar la palabra para ser homicida con ellas. Y esto acontece dentro de nosotros. Igual que personas que duraron años y hoy tienen un dolor grandísimo porque no pudieron rehacer su vida, porque se le condenó. Y otros que viven en la condenación eterna. Sé libre. Porque tuvieron un fallo. No, espérate. El divorcio no es un pecado. Es una condición. Es una condición. Moral. Excelente. Moral. Porque es la moralidad de la persona la que está ahí. Tú sabes las situaciones. El que pasa por un divorcio atraviesa un duelo emocional. El que pasa por una separación atraviesa un dolor profundo. Y nadie quiere dejarse. Y nadie quiere que llegar hasta ahí. Pero a mí me espanta personalmente el nivel de dureza con el que esto es tratado. Porque para nosotros, y algo que observo, cómo la iglesia soluciona un conflicto es golpeando a la persona. La iglesia tiene que aprender Se apartan. que coger un cincel para dañar a alguien no es lo bíblico. Incluso la Biblia dice, si tu hermano ha fallado, si ha fallado la persona, vístelo de honra. Eso es lo que dice la Escritura. Vístelo de honra. A ti no te toca lanzar la piedra. A ti te toca vestirlo de honra. Y en esto nosotros tenemos que entender que tenemos miles de personas laceradas en el alma y dañadas por un mal exégesis bíblico. Espérate, vamos a analizar qué es y qué no es. Ahora, ¿puede una persona llegar a un tercer matrimonio? No. Ahí tenemos que detener. Un segundo matrimonio, excelente. ¿Tuviste que rehacer tu vida? Hay validez bíblica. Si tienes el peso jurídico, tanto espiritual como con pruebas para hacerlo. Un tercero hay que revisarse. Ahora bien, un tercero, ya el que tiene problema eres tú. Ahí hay un problema de carácter y es tuyo. Y en esto tenemos que estar claros. Por eso es que yo digo, la intervención prematrimonial, ¿dónde está? Tenemos que tener una intervención familiar. Es importante comenzar ya a salir de la parte de las emociones para edificar a través de la Escritura, no desde el conflicto de los fariseos. No, porque ellos vinieron a un problema. No nos vamos a involucrar en tu conflicto. Vamos a aclararte la Escritura. Y si seguimos adaptándonos a nivel bíblico, el Señor hace claro y dice, en el versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Y serán qué? Una sola carne. Está diciendo, yo creo en la unión. O sea, Dios nunca ha instituido el divorcio. Ahora bien, tenemos dos condiciones. Dureza de corazón. Que no se la puede quitar al hombre. Porque es un tema de ¿qué? De carácter. Y tenemos la otra, que es los desórdenes en el cual se puedan incurrir a nivel matrimonial. Y la simiente caída. Y la simiente caída. Entonces,
es importante nosotros hoy poder ver qué tan dañado hemos sido dentro de un mal exégesis. ¿Por qué hago énfasis en esto? Yo creo que se necesita suficiente humildad. Esto me lo enseñó un maestro. Me dijo, se necesita suficiente humildad para recapitular en dónde hemos errado en la enseñanza. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, pastora. La mala interpretación de la exégesis bíblica es lo que está dañando ministerio, es lo que está dañando vidas, es lo que está dañando personas. Y quería hacer un paréntesis, y ahorita quería comentar, cuando hablamos de la palabra salvo, ¿qué salvo? La gente repite, salvo causa de fornicación. Por eso yo me puedo divorciar, porque soy salvo. Cuando viene a ver piensan que es la teoría de Calvino, salvo siempre debe ser salvo. Por eso yo enseño alfabetización bíblica. Cuando hablamos de salvo, hablamos de una persona ilesa o fuera de peligro, apartada. Pero yo entiendo con lo que usted enfatizaba también ahorita, es que, o sea, si te dice fuera de peligro, salvo, es que tú no tienes causa alguna. Algo que quiero adaptarte ahí, permíteme enriquecerte. Okay. Existe algo llamado cultura del lenguaje bíblico. El problema de la interpretación viene cuando nosotros no tenemos conocimiento de la palabra que está ahí en su semántica y en su gramática, en su exposición y en su línea de oración o forma del lenguaje cultural. Una de las cosas es que la Biblia no se contradice entre sí. De hecho, la hermenéutica enseña que ella es su propio intérprete. Sin embargo, tenemos un problema y es en las traducciones. Sí, en las traducciones, por el problema de semántica y de gramática, las palabras deben ser interpretadas desde su sinónimo, antónimo y origen. ¿Por qué se dijo? ¿Para qué se dijo? ¿Y a qué iba dirigido? Así es que la Biblia debe estudiarse. Esto yo lo enseño en la escuela, en la academia ministerial que dirigimos, donde yo enseño escritura. ¿Cómo estudiar las escrituras? Y entonces, ahí, en uno de los manuales que el Señor me permitió desarrollar, y uno de mis maestros, que es excelente, me dató de algo importante. ¿De dónde viene la confusión en las palabras a nivel bíblico? Nosotros estamos acostumbrados a repetir y a decir amén, no analizar. Recuerda que a la hora de enseñar hay que sentarse a escuchar. Pero nosotros estamos acostumbrados al mensaje de euforia y de fuego. ¿Y cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen amén? Predicar y enseñar son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿por qué la palabra salvo se usa allí? Recuerda que esto lo estamos trayendo desde el contexto griego, arameo, que fue tomado al contexto romano, y hay que entonces irse al concepto hebreo, al origen. Entonces, en el origen, lo que quiere decirle el Señor es, a no ser por, le está dando la brecha de que si no es por esto, no hay justificación. Pero de ser por esto, es justificado el hecho. Bueno, vamos, pastora, yo creo que este tema se va a extender. Yo creo que sí. Vamos a cortar para una segunda parte. Supuesto, claro que sí. Mira, porque hay gente acá que se está preguntando, yo me imagino ahí en las redes, y nos quedamos en salvo. Sí. Nos quedamos en esta palabra salvo. Así es. Así que mira, no te desconectes, porque viene una segunda parte. Suscríbete a este canal. Estamos con la pastora Elizabeth Silverio, la cual trajo un tema poderosísimo este precioso día, y es que sapos dentro del matrimonio. Viene una segunda parte, pastora. Seguro.